¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a este canal y hoy os traigo un vídeo muy especial. Me ha llevado bastante tiempo hacerlo, es una comparativa de frenos entre los Shimano Saint, los Magura MT7 y los Hope-Tech 3 modelo E4. Los tres frenos los he probado en mi bicicleta eléctrica. Esta bici que veis detrás mía, una Propen Ecano con rueda de 29, y siempre los he probado con los mismos neumáticos, las mismas presiones y el mismo tarado de suspensión. Durante la comparativa voy a evaluar distintos apartados fundamentales: calidad superficial, calidad percibida, luego potencia de freno, el tacto de la maneta, la resistencia a la fatiga y al calor y por supuesto el tema de precios. Para la comparativa he elegido tres bajadas de la Sierra de Córdoba. Una es una bajada, un single speed bastante cortito, con mucho flow, en la que básicamente hay que ir tanteando los frenos. Luego he elegido una bajada un poquito más interesante, me voy a tirar por un barranco en el cual evaluaremos la resistencia a la fatiga, el calor, y luego he cogido una serie de tres bajadas encadenadas que me van a permitir notar más sensaciones en general de los frenos. Ni algo tan extremo como ir tanteando el freno, ni algo tan opuesto como es pegarle un calentón en un barranco. Así que lo dicho, empezamos con la comparativa. Un tema muy importante que no he comentado es el de las pastillas de freno. Los tres frenos llevan pastillas 100% orgánicas de la marca Galfer, excepto Hope, que tienen las orgánicas originales de color rojo. Desde que salieron al mercado, los Magura MT7 no han dejado a nadie indiferente. Han aparecido como frenos de serie en montaje de media gama y tope de gama en muchos e-bikes. Son los frenos más ligeros de la comparativa, pero esto acarrea una consecuencia. Magura ha conseguido este peso a costa de bajar la calidad de construcción de la maneta, en la que emplea una especie de plástico que hace que pinzas y manetas no estén alineadas en cuanto a calidad percibida. Además, esta maneta carece de la regulación para el ajuste de la distancia entre las pastillas de freno, lo cual hace que puntualmente tengamos ruidos no deseados en el freno y no podamos corregirlos sobre la marcha. En cuanto al tacto de frenada, los Magura se encuentran justo en el punto medio entre los Hope y los Shimano. Tienen un tacto de leva constante, muy parecido al de los Hope, pero cuando notas que está haciendo realmente fuerza, el tacto es más seco y firme. De forma no tan exagerada como los Saint, los Magura MT7 tienen muchísimo mordiente. Personalmente me gusta mucho cómo Magura ha trabajado esto. Lo interesante de estos frenos es que puedes dosificar la frenada hasta conseguir la potencia máxima, algo que con los Hope es facilísimo y con los Shimano es casi imposible. En cuanto a la fatiga, los Magura se encuentran en un punto medio también, con una sensación más parecida al de los Hope, ya que sufren menos con el calentamiento. Los Magura MT7 son los más económicos de la comparativa. Los podemos encontrar desde 300-340 euros la pareja sin discos y tienen una opción económica muy interesante. Por menos de 200 euros se pueden comprar unos MT5, prácticamente idénticos al MT7, con la variación del ajuste de la leva de freno, que pasa a ser a través de un tornillo Allen, y los materiales en general. Después de haber visto los Magura MT7 y haber comprobado que son unos excelentes frenos, le toca a los Shimano Saint. Pero antes os recuerdo que si os está gustando el vídeo, podéis darle al botón de like y os podéis suscribir al canal para que yo siga trayendo contenido de este estilo. Así que vamos ahora con los Shimano Saint. Los Saint han sido desde siempre el modelo de descenso de la marca Shimano, aunque la necesidad de un extra de potencia que tienen las e-bikes hacen que se vuelva una opción preferida dentro de esta marca para enduro eléctrico. En báscula, los Shimano Saint son los más pesados de la comparativa. Sé perfectamente que en una e-bike el peso de los frenos no es algo importante. De hecho, para mí no lo es casi ni en bicis pulmonares, pero entiendo que para mucha gente sí lo sea. Se nota que estos frenos han tenido un proceso de diseño intenso. Tienen la estética muy cuidada. Aunque el tema de la calidad de construcción no son los mejores, se sitúan en un punto medio entre los Magura y los Hope. Tienen las típicas regulaciones de ajuste de la leva y de la distancia del contacto de las pastillas. Los Shimano Saint se caracterizan por el tacto típico Shimano, un tacto muy curioso. La maneta empieza con un recorrido inicial muy suave y poco esponjoso, para luego darte todo el tacto de freno de golpe. La sensación es como la de actuar sobre un botón on-off, más que la de una palanca. Son los frenos que más mordiente tienen con diferencia de la comparativa. A nivel de potencia bruta, también se sitúan en cabeza, aunque esta vez empatados con los Magura. Lo bueno y malo de los Shimano Saint es que con muy poco esfuerzo sobre la maneta te entregan muchísima potencia. Lo malo es que de estos tres frenos son los que peor se han comportado a fatiga y al calor. Este calor les afecta bastante, hasta el punto de endurecerse muchísimo la maneta. Lamentablemente no solo es el cambio de tacto, sino que notas que frenan muchísimo menos. Los Shimano Saint los podemos encontrar por internet desde unos 350 euros la pareja, aunque el precio más habitual es el de 380 euros sin discos. Su alternativa económica dentro de Shimano son los Z, que son muy difíciles de encontrar a día de hoy y de los que no puedo dar precio con seguridad. Por cierto, mientras probaba los Magura,
intenté hacer una toma un poco extraña, amarrando la GoPro al manillar y tuve un sustito. ¡Hostia, mierda! Like por el restregón con el suelo. Sin duda alguna, la marca Hope hace freno de referencia en nuestro sector. A veces parece que incluso la propia marca tiene su nicho de compradores específico. Clientes que solo quieren componentes de la firma Hope que aspiran a encontrar las piezas de máxima calidad para sus bicicletas. Pensaba que los Hope Tech 3 E4 eran los más pesados de esta comparativa. Sin embargo, pesan poco menos que los Saint. Visualmente son más robustos, con una calidad de construcción casi perfecta, y con un acabado estético en el que se aprecia perfectamente que han sido fabricados en centro de mecanizado CNC con un acabado superficial estudiado. Son los frenos de mayor calidad de esta comparativa, tanto en la maneta como en la pinza. Todas las piezas encajan a la perfección, no hay ruiditos al frenar, todo suave. Por cierto, si veis cositas como esta y como esta, es porque esos son los latiguillos del Magura MT7, que son los frenos que voy a dejar en esta bicicleta y que venían al principio. Lo que pasa que no quería quitar la batería, quitar los clips y todo, sino lo que he hecho es, tanto para los Hope como para los Saint, el guiado de los cables ha sido externo, de esta manera un poco cutre, pero la realidad es que funciona perfectamente, vamos, no hay ningún cambio en la apreciación de los frenos. Al igual que los Saint, las regulaciones son las de la distancia de la leva de la maneta y la de la distancia de los pistones, pero ambas son accionadas con unas perillas muy cómodas. El tacto de los frenos Hope es algo que cuesta describir. Tienen un tacto continuo en todo el recorrido de la maneta. Se notan firmes pero suaves. Notas el momento de la actuación de los pistones, pero no es brusco. Personalmente adoro este tacto. A nivel de potencia bruta, no son las más potentes de la comparativa, o por lo menos no me lo han parecido. Su potencia máxima la entrega de forma muy progresiva y muy continua. Eso tiene un punto a favor, sobre todo cuando el terreno es muy seco y hay que modular mucho la frenada. Hope ha sacado recientemente al mercado los Tech 4 E4. De momento no he tenido acceso a ellos, pero Hope afirma que este modelo tiene más potencia total y más mordiente. La fatiga y el calor la soportan de forma sobresaliente, los mejores. Durante la misma bajada larga no he notado lo más mínimo el calentamiento ni la pérdida de tacto. Lamentablemente, los Hope son los frenos más caros de esta comparativa, casi empatando con los Shimano Saint. Es difícil encontrarnos por menos de 420 € la pareja, y no tienen opción económica. De hecho, existen los Hope UP4, pero estos son más potentes y más caros que los UP4. Bueno, esta ha sido mi última bajada con los Hope, y la última de lo que sería esta comparativa. La realidad es que, bueno, es lo que me temía, ¿no? Que no hay ningún freno mejor que otro, no hay ningún freno que esté muy por encima del resto. Más que nada porque cada freno requiere de un tipo de pilotaje y cubre unas necesidades de preferencia del piloto. Cierto es que cualquiera de los tres frenos te van a venir bien, o sea, cualquiera van a ser frenos fantásticos. Lo que ocurre es que si te gusta el tacto seco, el tacto inmediato, pues evidentemente contra un Shimano Saint, contra un CIO, incluso algún SLX y demás, no hay competencia. Son los frenos con el tacto más seco y así más brusco que conozco. Luego los Magura son una pasada. Los Magura, si no fuera por la calidad de la maneta, serían los mejores frenos con mucha diferencia y arrasarían con todo, y encima son los más baratos de la comparativa también por cierta diferencia. Y luego están los Hope, que es que no tengo nada más que palabras buenas. A mí me encanta el tacto progresivo. No es que yo sea lo contrario a los Shimano, pero es que es verdad que el tacto progresivo de Hope se agradece un montón y a mí me encanta. Además, la calidad de este material, sabes que tiene unos frenos para muchos años. En fin, esta ha sido la comparativa de estos tres frenos, los Shimano Saint, Magura MT7 y Hope Tech 3 E4. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, podéis darle like, podéis suscribiros al canal para seguir al tanto de las distintas reviews que voy haciendo, y por último podéis compartir el vídeo para aquellas personas las que están indecisas entre unos frenos u otros y están evaluando estos que os encontráis en este vídeo. Lo dicho, nos vemos en el siguiente. Adiós.